Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven a través de Metcon Go y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. En RPC Televisión hoy está el partido de Uruguay con Corea del Sur. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 24 de noviembre del año 2022 de Cuarto Poder. En materia internacional hay varias noticias que hay que destacar. Primera, en las elecciones en Brasil, el Tribunal Superior Electoral acogió la demanda o la pretendida demanda de anular algunos votos emitidos en máquinas electrónicas, pero la respuesta que le dio al presidente Jair Bolsonaro fue contundente y emblemática. Lo multó con 22 millones de reales, unos 4 millones de dólares, por agitar el fantasma del fraude electoral inexistente. ¿Y por qué? Porque esas mismas máquinas que Bolsonaro aducía en su demanda de nulidad o en su impugnación, que no eran confiables los resultados, fueron las que se usaron en la primera vuelta, en donde el partido de Bolsonaro obtuvo una mayoría contundente en casi todos los cargos de elección popular. De manera que con este mensaje, con esta decisión, el Tribunal Superior Electoral de Brasil envía un mensaje contundente a aquellos presidentes que fracasan en su aspiración reeleccionista y agitan el fantasma del inexistente fraude electoral. Cualquier parecido con otro presidente fallido en reelección es mera coincidencia. Muy bien, en el conflicto entre Rusia y Ucrania, después de bombardear y dejar prácticamente sin electricidad a las principales ciudades de Ucrania por parte del ejército ruso, se ha restablecido poco a poco la electricidad. Esto en medio de la condena a Rusia, tanto por parte de las Naciones Unidas como por parte del Parlamento Europeo, que lo señaló ya como un Estado promotor del terrorismo, y con el pedido urgente que ha hecho el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en las Naciones Unidas para acoger una propuesta de paz. Este conflicto comenzó el 24 de febrero de este año, se ha venido prolongando por 9 meses y no parece tener una finalización a la vista, de manera que, y esto le ha enredado la vida no solamente a Ucrania y a Rusia, cuyas economías están siendo gravemente afectadas, sino al resto del planeta. Así que todo apunta hacia que se produzca un esfuerzo por lograr el cese al fuego. Ahora viene la época de las festividades navideñas, entonces vamos a ver si se logra ese tipo de decisión que pueda restablecer la tranquilidad en Europa del Este. Y a propósito de Rusia, el Parlamento ruso aprobó una legislación que prohíbe la difusión a través de redes sociales, de medios de comunicación, de medios impresos, de televisoras, de emisoras, etcétera, de contenidos que tengan que ver con las personas LGTBQI+. Esto como una restricción adicional del Parlamento ruso, violatoria en concepto de muchas personas de derechos fundamentales, sobre todo de los derechos a la igualdad. Es decir, con esto el Parlamento ruso se coloca otra vez en el lado de la extrema conservadora que rechaza cualquier manifestación en el sentido de apoyo o de propender por la igualdad de los sectores que tienen una diversidad sexual distinta de la heterosexualidad. Muy bien, usted saque sus propias conclusiones. En el plano local tenemos cosas interesantes que comentar. Por ejemplo, el vicepresidente José Gabriel Carrizo manifestó que coincide con el mensaje de la nueva embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, en el sentido de que la lucha contra la corrupción es fundamental en nuestros países. Ojalá esa manifestación se dé de dientes para
no solo de dientes para afuera, sino con acciones concretas en contra de la corrupción, porque los escándalos de corrupción que han sido denunciados, particularmente en los últimos 3 años, han quedado en un limbo. Hay, por lo general, tapadera, más allá de las manifestaciones ya a las que nos tiene habituado el presidente de que en su gobierno no se permitirá tal o cual cosa, que a él no lo hicieron, él no está hecho de leche condensada, que no hay nadie intocable. Lo cierto es que no conocemos ningún caso en que una denuncia comprobada de corrupción haya sido investigada a profundidad con consecuencias para los denunciados. El único, al inicio de la pandemia, el viceministro de la presidencia por el escándalo de la compra de ventiladores. El resto de escándalos han quedado en la absoluta impunidad. Entonces, por otra parte, ayer se presentó un informe muy interesante sobre la importancia y el impacto que tiene, tanto en las finanzas públicas como en la generación de empleos, la inversión extranjera, específicamente venezolana. Hay, según ese estudio, 144.524 venezolanos registrados oficialmente en Panamá, que eso en comparación con los 6.8 millones de venezolanos, que es en lo que se estima la diáspora venezolana huyendo del régimen dictatorial del chavismo-madurismo, es un pequeño porcentaje, muy pequeño porcentaje. Pero el impacto que han tenido en la economía panameña, impacto positivo, es notable. Más de 223 millones de dólares aportan en ingresos fiscales en el año 2020, aportaron en ingresos fiscales en el año 2021. Buen porcentaje de esos venezolanos son profesionales, incluso con estudios de posgrado. Solo el 33% de esos profesionales están ejerciendo su profesión. Entonces ahí Panamá tiene que revisar porque estamos perdiendo una oportunidad productiva con esa, digámoslo así, esa mano de obra profesional que no está pudiendo ejercer su profesión debido a las leyes restrictivas que lamentablemente tenemos en Panamá con el argumento de proteger, entre comillas, a los profesionales panameños. Son 140 y pico mil oficiales. Habría que ver de cuántos es el subregistro de los irregulares, sí, que correcto. También es una cifra siempre importante, ¿no? Pero bueno, interesante el estudio. Estoy haciendo esfuerzos, Flor, para tener la otra semana al vocero de este grupo que preparó este informe. Esto fue hecho de manera científica, no es hecho superficialmente, para traerlo para que nos explique en detalle la otra semana este interesante estudio. Por otra parte, Flor, viste que el presidente Cortizo sancionó rápidamente la ley que permite utilizar fondos de la descentralización destinados para inversión en las comunidades en gastos de funcionamiento y obras sociales. Bueno, el primero que aprovechó eso fue el alcalde de la ciudad capital, José Luis Fábregas. En el presupuesto que le aprobaron ayer a balazos en una sesión de menos de 30 minutos, le aprobaron destinar buena parte de esos fondos de descentralización para gastos de funcionamiento, para aumentar la planilla en un periodo preelectoral. Como 47%. Sí. Entonces, esas son las cosas que uno no entiende. La ciudad de Panamá, y ha habido reportajes en Telemetro, reporta del estado de deterioro que está sufriendo la ciudad de Panamá, que sí le correspondería a la alcaldía. Hay partes que le corresponden al Ministerio de Obras Públicas, pues, porque desafortunadamente la centralización de las entidades como el MOP es de tal magnitud que todas las calles en las ciudades le corresponde al MOP. Eso en otros países le corresponde al municipio. Bueno, eso le corresponde al MOP. Pero hay infraestructura pública del municipio que está seriamente deteriorada. Pero nos vamos a gastar 47% más en planilla y gasto de funcionamiento, en vez de dirigir esos fondos de la descentralización a restaurar, reparar, rehabilitar o construir infraestructura pública nueva en el municipio. Y es que son dos cosas distintas. Uno es el presupuesto del municipio, que van a bajar las inversiones y aumentar los gastos de operación. Y dos,
la autorización dada a los alcaldes representantes, no solamente la de Panamá, de pasar los gastos de funcionamiento y de obras a planilla. De Una obras cosa a va, funcionamiento. Sí. claro, una cosa va una a la otra, pero creo que es doblemente grave, porque no es solamente en Panamá. Sí, sí, correcto. El Panamá es el primero que ya abiertamente se aprueba por parte del Consejo Municipal Y esa utilización. audiencia del Consejo Municipal ayer, esa reunión duró apenas media hora y se le aprobó el presupuesto de rentas y gastos al municipio. Son 310 millones de dólares. 145 para funcionamiento, 164 para inversiones. Me Tristemente, parece- es que tristemente, disculpen, buenos días. Tristemente tenemos una ciudad que, bueno, si al fin y al cabo ese dinero se utilizara para bien de la ciudad, es decir, si se nombra más gente, pero usted las pone a trabajar en el ornato de la ciudad, bueno, de pronto veríamos el producto del trabajo. Pero es que yo no logro entender dónde hay tanta gente nombrada, si por lo menos para salir del municipio de Panamá, usted se encuentra en Interamericana con una selva en la glorieta, que ese es un trabajo eminentemente local, de la autoridad local. Entonces uno dice, ¿en qué se ha nombrado tanta gente? ¿O para qué se ha nombrado tanta gente? ¿O realmente toda esa gente trabaja, tiene una función, cumple una tarea? Entonces, si de pronto el dinero fuese destinado a algo que beneficiara a la ciudad o a las ciudades, tendría algún nivel de sentido, pues por el alto nivel de desempleo, por lo que usted quiera, si le quisieran buscar un sentido. Pero aquí el sentido es simplemente clientelismo, no hay otro. La descentralización que Mira la nació... indigencia, por poner un ejemplo, la indigencia, las pocas aceras, mire, las la personas... basura por Bueno, todos el lados. otro día el reportaje que se hizo de la avenida peatonal de la avenida central, eso está en un estado de deterioro calamitoso para una ciudad que está recibiendo turistas ahora en cruceros que vienen y atracan ahí en el puerto de cruceros del Pacífico. ¿Qué atractivo turístico puede tener entrar a la ciudad de Panamá a ver ese deterioro? La cinta costera. Los bien Que cuidados. desafortunadamente es responsabilidad del MOP. Eso está en estado penoso Mira, de, hay ma- pocos de ma- de lugares falta de en la cinta mantenimiento. costera para que los niños jueguen. Yo pasaba en estos días y el piso, y yo ni siquiera sé de qué material es, está todo levantado. No se puede caminar por ahí porque los niños se caen. Entonces, ¿de qué espacios de recreación estamos hablando? Es que Tenemos cuando... la cinta costera y tienes el Parque Omar que le iba a cobrarle los estacionamientos. Entonces, Cuando la cinta costera se inauguró, la cinta 1 en la época de Martín Torrijos, algunos se la adjudican a don Ricardo Martinelli, pero no, tuvo un precio, fue una de las últimas obras con un precio así como un poco realista, ¿no? Porque fue 200, tocando los 300 millones de dólares. Pero en fin, de ahí en adelante las obras se dispararon a unos precios. bueno, pero desde ese momento se llamaba la cinta coimera. Desde esa época, bueno, por si en esa época se llamaba así, imagínense qué sería después. Sí, exacto. No, porque el siguiente tramo que se hizo prácticamente costó la mitad de toda la cinta costera y era apenas un pedacito ahí en el casco viejo, ¿no? Pero en fin, eso es harina de otro costal. Al punto que voy es que era una obra tan linda que en aquel momento recuerdo que se le preguntaba incluso al propio presidente, oiga, ¿qué hacemos para que esto no se convierta en un lugar de ventas de bonería, etcétera? Y no, esto no se dice en contra del bonero, sino porque es un espacio público, un espacio de disfrute familiar. Y el compromiso en aquella época asumido era precisamente de tomar las medidas necesarias para que eso no ocurriera. Usted va un domingo y desde el vendedor de raspado, de artesanías, que está bien que ellos deben tener su espacio, están en la acera, entonces usted no tiene por dónde caminar. Usted camina y corre toreando entre las bicicletas, entre los que están corriendo, en fin. Entonces, No, y esa área que era familiar ya no explico existe. y no te puedo contar lo que pasa cuando vas con un coche. Ah, no, eso debe ser es una odisea. Pero ahí es donde viene un poco la creatividad de una autoridad local, porque hace unos días, cuando el alcalde se le habló de este tema, él, como si fuera algo gracioso, le preguntó al periodista, ¿qué harías tú? Bueno, es que ese no es trabajo del periodista, es trabajo del alcalde, fue electo para eso. Teniendo Pero- tantos años queriendo ser alcalde, él ha debido tener esa respuesta y no Claro. preguntarle a otros qué hacer. Claro, pero por lo menos en la cinta costera, ¿qué podría hacerse para que el área de tránsito, de caminar, de ejercitarse, de las bicicletas, de los peatones, no compitiera con el espacio de venta de los boneros? Hombre, hágase un censo de quiénes están.
y hágase unos pequeños cuadritos ahí de concreto que no cuesten mucho. Ahí ya está poniendo a circular la economía, qué sé yo, pone a trabajar algunos de los que nombró y los ubica afuera para que no estorben el paso y tenga incluso un espacio para poder comprar, ¿no? Y no se necesitan grandes cosas. Hay algo que Mayín Correa tenéis, siempre la tengo que citar primero porque trabajé con ella, y esa capacidad de buscar salidas prácticas a problemas del día a día. Creo que ese sentido de servicio y de solucionar es el que necesita una pequeña dosis, no una gran dosis, nuestra alcaldía. Desidia, un poco importa. Realmente hay cosas, como tú dices, que son fácilmente solucionables. Entonces, ¿por qué no se hace? Cada vez hay más plata. O sea, yo conozco muy pocas entidades que tienen el menor presupuesto histórico. Por ejemplo, Acodeco es una de ellas. Tiene poco presupuesto, es el menor presupuesto de los últimos 20 años. Pero el resto de las entidades, incluyendo la alcaldía, incluyendo el MOP, que están encargados de que esta ciudad no se vea tan vuelta leña como está. ¿Por qué? Es que no hay derecho. No hay derecho para tanta desidia. Yo no sé si ha cambiado la nomenclatura del municipio de Panamá, pero allá había un departamento que se llamaba Ornato. ¿Todavía está? Ornato. ¿De qué se trata el ornato? Hombre, no se trata necesariamente de recoger la basura, sino de darle una manito de pintura a algunas áreas, por lo menos barrerla, Sí. por lo menos, oiga, arrancar, qué sé yo, la hierba que ya hay y árboles que hay en lo que es el área del drenaje. Oye, barrer las calles. Algo tan simple como eso. Es que, mire, aunque a usted le parezca increíble, Lavar ciudad los de Panamá- puentes. la Los puentes peatonales están hechos leña. Por ejemplo, la ciudad de Panamá era una ciudad que se aspiraba, había aspiradoras, se lavaban las calles. Entonces, usted puede hacer eso, señor alcalde. Tiene tanta gente nombrada, puede hacerlo para que se cumpla con el aspecto de el ornato. Y basta aquello de que, Pero ay, es que a mí no me toca eso. Él evidentemente Vamos a está ser muy serios. ocupado en megaproyectos. En el desfile, que por cierto me sigue pareciendo una cosa increíble que eso se haya aprobado, entre comillas, en el Consejo Municipal, cuando eso no lo aprobaron los concejales. Y me parece inaudito que el Contralor haya refrendado eso. Y aquí van a pasar los días, se sumarán los escándalos y nunca habrá consecuencias para que en un documento público y oficial diga algo que nunca pasó. A mí me parece que eso es surreal. Ya hay dos acciones legales presentadas, Dios quiera que no fallen por una tilde, porque el tema de la formalidad de la justicia en Panamá a veces termina de esa forma, por una tilde, por una coma mal puesta, al final no se castiga a quien se tiene que castigar, pero este es un tema muy serio. Y a mí me resultó incómodo como ciudadano de esta ciudad, de la ciudad de Panamá, la muy noble y leal ciudad de Panamá. Me resultó incómodo que el alcalde dijera que este tema del desfile de Navidad y que se decidiera el uso de 2.8 millones de dólares y recibiera el visto bueno de Contraloría y de todo el mundo sin que se haya aprobado en el Consejo Municipal. Hablo del desfile, no de la iluminación, que ese día se aprobó la iluminación, no el desfile, ojo con ese detalle. Me resultó incómodo que él hablara que ese era un pasquín del pasado, ¿no? Esto no es una comiquita, esto no es dibujo animado, esto no es cualquier cosa que del malestar de una gran porción de la ciudad se exprese de esa manera. A mí me parece irrespetuoso, señor alcalde. La incomodidad que algunos sentimos por la forma en que se maneja la cosa pública en la ciudad capital, que nos sentimos incómodos de vivir en una ciudad sucia, descuidada, que parece que no tuviera autoridad. Eso no es un pasquín, señor alcalde. Ese es un tema serio, porque son los habitantes de la ciudad a los que usted debe servirle y servirles bien. No, y lo peor, ¿sabes qué es? Que él está empoderado porque cuando lo quisieron sacar, la ciudadanía no apoyó lo suficiente. Y eso lo empoderó. Entonces ahora él es más descarado, más irrespetuoso y más frentero que lo que era antes. Ahora ya siente que puede hacer lo que le da la regalada gana. ¿Por qué? Porque nadie le pone el cascabel a ese gato. Yo quiero cambiar un momento de tema. Mañana es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Yo sí quiero destacar las cifras. En 2018 hubo 20 víctimas de femicidios, en el 2019 hubo 21, en el 20 hubo 31, que fue el año de la pandemia, el inicio de la pandemia, y en el 2021 hubo 22.
víctimas de femicidios. Y esas son las víctimas mortales, porque si vamos a las denuncias, A las tentativas de femicidio. este año ha habido 15.000 denuncias de maltrato intrafamiliar en lo que va de este año. Esto es una cifra realmente alarmante. Y en violencia doméstica, desde el 2019 hasta octubre de 2022, ha habido 64.367 víctimas. A octubre del 2022, como bien decía Guido, se han reportado 14.971 denuncias por el delito de violencia doméstica. Más del 85% de las víctimas son mujeres. Por eso hay una protesta. La protesta es, no me acuerdo cuándo es, pero hoy hay una conferencia de prensa a las 10:30 de la mañana y va a haber una protesta que ahorita me voy a acordar cuándo es. Y hay una se las voy a decir. Hay una exposición también relativa al tema que adelantan Fundamorgan, Aplafa y la Fundación Espacio Creativo con la colaboración del Metro de Panamá y el Mides. Una exposición que se llama, exposición fotográfica, que se llama Enciende la Luz, con el objetivo de visibilizar esas formas de violencia en el hogar que son más sutiles y difíciles de identificar. La exposición estará en la estación del Metro de San Miguelito hasta el 10 de diciembre. Sí, señor. Los que quieran ver una muestra pueden entrar al sitio web www.iluminalarealidad.com para ver una muestra de las fotografías excelentes y reveladoras de esta problemática social que tenemos con la violencia Tú intrafamiliar. sabes que en estos días Esta mañana, estaba disculpa, viendo- Flor, Dale. esta mañana tuvimos precisamente en Telemetro Reporta, edición matutina, un informe de esa exposición fotográfica y es, de verdad, pónganlo en la agenda, denle un vistazo a esa exposición, porque más allá de la oportunidad de ver el arte, es también una forma de denuncia de aquello con lo que se está conviviendo. Aquí se plantea una serie de cifras. Bueno, a cada uno de esos números póngale una cara. Y sabe que para que sea todavía más fuerte, póngale la cara de alguien que usted conoce. Usted padre de familia, usted hombre, usted varón, póngale la cara de su mamá. ¿A usted le gustaría detrás de esa cifra o de ese número que estuviera su mamá, una hija suya, una nieta suya? Y fíjese que el mensaje lo envió al varón porque evidentemente más del 80% de la violencia intrafamiliar tiene como eje fundamental al que es más fuerte, que es el hombre, y que está llamado a proteger, a cuidar, a dar la vida por la esposa. Mira, y se da precisamente todo lo contrario. Así que el llamado principalmente Y también al hombre. hay maneras de hacer docencia y tomar acción. No sé si recuerdan la iniciativa que tuvo INAMU durante la pandemia para poner en los supermercados un botoncito en las cajas y mujer que se sintiera agredida o necesitara ayuda y no pudiera denunciarlo, solo apretara el botón o dejara escrito su nombre y le iban a llamar. No sé en qué habrá quedado eso, pero en estos días estaba leyendo y lo acabo de encontrar, lo guardé de hecho, y lo acabo de encontrar porque me parece una idea genial. Lo hacen en discotecas y bares en Europa. Y dice así: estás en una cita que no te está yendo bien, tu Tinder no es como parecía ser, te sientes en peligro o incluso un poco incómoda con la persona que estás, estamos aquí para ayudarte. Solo ve a la barra y pide un chupito de ángel, es un nombre de un trago, pues. Solo te acompañaremos a tu vehículo. Si pides el chupito de ángel con limón, te pediremos un taxi. Y si lo pides con hielo, llamaremos a la policía. Nos ocuparemos de todo con discreción y sin crear alboroto. Hemos pasado por eso y queremos que sepas que estás en buenas manos. Excelente campaña, tanto la de las cajas en los supermercados en Panamá como esa que plantea Flor se da en Europa, ¿no? Y se puede dar no solamente en los bares, en los comercios. Sí, claro. ¿Me puedes dar descuento? Que sea como una clave para que la persona que está atendiendo sepa que estás en peligro, sobre todo en lugares donde uno va con las parejas. Claro, porque este tipo de denuncia de parte de la víctima es intimidante porque precisamente parte de la violencia consiste en ejercer la intimidación en caso de que denuncia al agresor. Y eso pasa con más frecuencia de la que nos podemos imaginar. Yo quiero ir a la cifra que se dio en pandemia porque
nos revela que en muchas ocasiones se está conviviendo con el enemigo, se está durmiendo con el enemigo, para ponerlo con el título de una conocida película. Eso fue lo que reveló esa cifra, que es preocupante. Y a veces es producto, ojo, y esta hora, hace un rato le hablé a los hombres, ahora le hablo a las mujeres, principalmente a las madres. A veces se normaliza la violencia desde cosas muy, pero muy pequeñas, muy pequeñas. Desde formar a un hombre en la casa siendo servido por la mujer. No, eso no es así. Un hombre desde pequeño debe aprender a hacer todo. No es que esta tarea de fregar le toca a la niña o a las hijas, sírvanle la comida porque él es el varón. No, eso es irlo formando. Ahí se va formando un potencial hombre violento porque él cree que él tiene que ser el sujeto y objeto de los servicios de la mujer. Es la cosificación de la mujer desde que es pequeña y que ella asuma un rol de servicio o de servir al hombre. Y no, ese no es el camino. El hombre y la mujer tienen que estar preparados para la vida en condiciones semejantes, así como somos semejantes el uno al otro. Así tiene que ser y así tenemos que ser formados. Por ese tipo de conducta va marcando que a veces el hombre es violento y la mujer pasivamente cree que esa violencia, primero ella lo tiene que asumir porque es mujer. Y segundo, cree que es una forma de demostrar amor. Estos hombres posesivos que no dejan respirar a la mujer. ¿Sabes que eso va también en la crianza? Por Mira, eso le hablaba de la crianza. Cuando una niña llega y dice, ay, ese niño me está molestando, muchas veces que contesta el padre o la madre, ay, ese amor a lo cholo, eso es que le gustas. Y entonces la niña entiende que si te tratan mal es porque le gustas y él no sabe expresarlo de una manera distinta. Y eso hace que de adultos, cuando te maltraten, te golpeen o lo que sea, es que él me quiere de esa manera. Normaliza la agresión. Normalizar la violencia. Eso es lo que no podemos aceptar y eso se aprende desde pequeño. Por eso el mensaje, porque en gran medida muchos hombres machistas son producto de la formación de una madre. Por supuesto. Muchos. E igualmente, muchas mujeres que se sirven como víctimas de la violencia vienen de esa misma formación que tiene una matriz equivocada. Usted no ama con violencia. La violencia no es una expresión de amor. El control de ningún tipo es expresión de amor. No lo es ni económica, ni de ningún tipo. No es expresión de amor. Es una forma de violencia. Exactamente. Muy Vamos bien. a cambio. Ya volvemos. Tenemos a nuestra invitada en Zoom. Ya volvemos. Ya estamos de regreso con más y hace un ratito hablábamos de la cinta costera y justo me llega una denuncia ciudadana y a mí me ha tocado verlo, a Guido también, no sé si a Hugo, la cinta costera a oscuras, sí, en las también. noches y en las madrugadas. También. Bueno, así está el Parque Omar. Es parte de la falta de mantenimiento. Así ¿no? es. Principalmente el tramo desde Paitilla hasta las canchas. No hay un solo poste de luz que sirva. Está a oscuras, salvo por las luces de los edificios y la pantalla esa que estaba a donde estaba Extreme Planet y los carros. Esa es la a mí me iluminación está ahí. tocando verlo casi a diario. Yo creo que eso es crónica de un accidente anunciado. Es que recuerden Un que allí... accidente en el menos grave de los casos. Sí. Ahí se pueden producir asaltos, ¿no? Asesinatos, Violaciones, todo. etcétera, con esa oscuridad. Imagínate una noche sin luna, ¿no? Eso es una boca de lobo. No, y en la madrugada, Entonces, esa es la invitación a los malhechores para que hagan fechorías ahí. Sí, yo no entiendo qué tan difícil es poner una luz que reparar el funcione. cable que hay. Eso debe ser un cable que No, se porque cortó eso o algo. sirve, no, porque eso sirve en Esos la son- madrugada. A son las bombillos 5 LED. de la mañana lo prenden. Pero ¿por qué no lo puedes? Lo prenden 5:30 de la mañana cuando ya está más o menos de día. ¿Por qué no lo prenden a las 3, 4 que ya hay gente caminando? Hombre, a las 4 Esa es la iba yo a correr desidia. ahí precisamente Sí, y yo me te he encontraba visto, con ¿ves? eso, exactamente. Después lo moví a las 5 precisamente porque a las 4, hombre, en medio de la oscuridad Entonces, no tiene sentido. Peor ¿no? todavía, es un ajustar nada más el timer, ¿no? Peor. Sencillo. Por eso te digo, sí sirve. Entonces, Solamente no les da la gana. Es cuestión de pensar un poquito en espérate,
¿cómo ayudo a la gente? ¿Cómo ayudo más a la ciudadanía? ¿Cómo ayudo a que la ciudad esté mejor, esté Son más cosas linda, esté más súper limpia? sencillas. Son Yo cosas no se sencillas. tienen ni que salir del camino. Yo En no absoluto. entiendo Y- la desidia, de verdad. no, y encuentras incongruencias que me ha pasado, no sé si a ustedes, ver como en medio de un aguacero está funcionando el Ah, la sistema de cosita riego. esa. Esa es otra. Sí. Sí. Eso también Ese es me el ha Panamá, tocado ese es nuestro verlo. Panamacondo de cada día. Bueno. Grave. Oye, tenemos a nuestra invitada en línea, porque primero estábamos hablando antes de ir a cambio de la violencia contra la mujer. Mañana es el día de la eliminación de la violencia de género. Y por otro lado, el app del Tribunal Electoral que sigue generando problemas, muchísimas quejas ciudadanas de los precandidatos. Me gustaría empezar por el segundo tema y luego pasar al primero. Bienvenida, Ana Matilde Gómez. ¿La tenemos ya? Gracias, muy buenos días. Ahí hubo como una confusión, ¿no? Bueno, los saludo cordialmente. Estaba oyendo que hablaban de la luminaria. Me gustaría también aportar a eso el comentario de que es lamentable que las luminarias se vean solo como un tema decorativo y para la rebusca a la hora de que dan los contratos para quién pone las luces. Pero las luces deben ser parte de una política pública de seguridad. 100% de acuerdo. Licenciada, cuéntenos cuáles son las dificultades que ha tenido usted como precandidata por la libre postulación con la situación que se dio con la aplicación del Tribunal Electoral para apoyo en la recolección de firmas y la reiniciación de esa herramienta a partir del día 22 de noviembre, que ha generado muchas quejas porque aparentemente hay muchos, no solo activistas, sino incluso precandidatos que han sido desactivados de poder acceder a esa aplicación. Sí, así es. En efecto, por ejemplo, en el caso mío también, mi esposo, yo, colegas de médicos, colegas de mi esposo, gente seria, que no son ni chiquillos que uno contrató y que no, uno no los conoce para que vayan a buscar firmas. No, personas que ni siquiera están cobrando, sino que lo hacen para apoyar, se tomaron el tiempo para capacitarse y resulta que estamos todos inactivados porque hemos usado el app de alguna manera que el tribunal considera que no es adecuada. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que hicimos mal? No lo sabemos, no podemos corregir siquiera, así que nosotros, no solo porque nos hayan activado, sino que ya no podríamos usar la aplicación porque tampoco uno tiene información suficiente para corregir. Usted se imagina la cantidad de firmas que se lograron conseguir en la calle, producto de que uno está en una esquina y pasan personas y las abordas, esas personas tú no las vas a poder recuperar más, porque no son personas conocidas. Así que el Tribunal Electoral con su irresponsabilidad nos ha causado un perjuicio muy grande, porque además no quieren reconocer que la aplicación tiene un defecto en el diseño. Ellos se lo Y es están que atribuyendo a los activistas. Dicen que el problema no es del sistema, sino de los activistas. puede ser, por supuesto, también habrá activistas que hicieron un uso doloso o indebido a sabiendas de que estaban incurriendo en algo que no estaba bien. Pero la aplicación, a ver, en el caso mío, el caso de mi esposo, nuestra tercera campaña. Esta es la primera vez que el tribunal introduce este tema de verificación biométrica y de aplicación tecnológica. Así que el tribunal tiene que asumir una responsabilidad. Primero, nadie fue capacitado con la aplicación en marcha, para empezar por allí. Así que en el camino tuvimos que ir aprendiendo, como quien dice, a ensayo y error. Y el sistema, la aplicación, no te permitía echar para atrás y corregir cuando, por ejemplo, la persona se movía y el video salía movido. Porque hay personas que cuando ya venía el video te decían, ay, no, pero video no, no sé qué. Entonces tú empezabas a explicarle, pero se podía caer en el tiempo que tú demorabas en explicarle a la persona. Le decías, mire, no me deje así guindando, porque ya usted dio todos los datos, llegamos hasta aquí, ya lo único que falta es una confirmación. Pero las personas, algunas pensaban que eso salía públicamente o que un video, y les entran muchas preocupaciones que el tribunal nunca disipó con suficiente docencia e información. Entonces, cuando esa persona hablaba rápido, era imposible que dijera toda la leyenda que el tribunal pretendía, sin coacción, sin amenaza, libremente, el nombre de la persona, la cédula de la persona, para luego decir el nombre completo del candidato.
las personas decían, ay no, hazlo de nuevo que me equivoqué. La persona solita dañaba el video porque la misma persona cuando se daba cuenta se tapaba y decía, ay, me equivoqué. Tú no podías echar para atrás porque cuando lo intentabas hacer de nuevo, te salía que ya estaba registrado. Quiere decir que eso es una falla de la aplicación porque el video quedaba registrado como bueno a pesar que no se había podido terminar. ¿Cómo van a separar una cosa con la otra? No lo sé, porque han decidido que todos, bueno, la mayoría, porque obviamente el candidato que no está inactivo es el candidato que casi no haya recogido firmas. Pero de todas las que hemos logrado en el grupo que estamos buscando firmas en mi candidatura, para lograr la candidatura, prácticamente yo he recogido la tercera parte. Así que hay una gran cantidad. Obviamente a mayor cantidad, las probabilidades aumentan de que cometas errores o que tengas fallas, sobre todo si no te han explicado nunca en qué consiste la falla. Ahora bien, la gran contradicción, lo paradójico acá, y se lo mencionaba hace algunos minutos, es que usted hizo la denuncia, usted formó parte de los 4 denunciantes de que el app tenía una falla. ¿Cómo explicar entonces que a usted se le inactive? Primero eso, y segundo, estamos recibiendo información de precandidatos donde ya se le ha restado cierta cantidad de firmas. ¿Eso es así? ¿Ya se les anuló las firmas? Eso yo no lo sé todavía. Eso no, supuestamente, de acuerdo al decreto, a la resolución que sacó el Tribunal Electoral, va a haber un proceso aleatorio en el que al azar van a ir escogiendo candidatos que van a ir a revisar, como cuando se hizo el proceso de depuración con los libros. Asimismo, solo que para ir a ver los videos. Sí, pero yo no entiendo algo, yo no entiendo una cosa. ¿Cómo puede ser que inhabilitan a activistas que nunca han recogido una firma? Bueno, eso es que quedan inactivados. Eso también uno se pregunta cómo puede ser posible que si cada uno entraba con una clave que es individual, supuestamente irrepetible, porque tú tenías que hacer una validación de identidad antes, no, pero puede ser que el activista abriera porque hubo quienes también por ahí se les ocurría esas cosas, ¿no? Que abrías la aplicación y el tiempo que duraba lo usaba otra persona, no sé. Eso una vez se lo escuché a una precandidata. Vamos a suponer que fuera así. De todas maneras, es imposible que tú inactives una persona que nunca ha activado su clave. Eso no, o sea, A mí yo no entiendo lo que está haciendo el Tribunal Electoral. ¿Ah? No me hace sentido. Por ejemplo, yo hice una prueba justamente para demostrar el problema que había con el tema de los videos. No sé si recuerdan el tema de los videos que se podía grabar hasta la pared. Yo hice la prueba. Sí. Dice el magistrado Guerra que ya eso se corrigió. Sí, ¿a dónde está inhabilitada mi firma? No sé, para saber. No sé. Porque a mí no me la inhabilitaron. Entonces, si esto es que aleatorio... hay mucha inconsistencia. Claro, pero si esto es aleatorio, es injusto. Es que es injusto en la medida que el tribunal no tiene la capacidad y no lo acepta para poder detectar o identificar y hacer la diferenciación entre una actuación dolosa o indebida y una falla en el sistema. Y si ellos parten por delante negando que el sistema tiene debilidades, estamos liquidados todos a los que ellos no quieran afectar. ¿Sabes qué me pareció súper raro? Me pareció súper raro que hace 2 días, hoy es ¿qué? ¿Jueves? Sí. El martes, que empezó este tema nuevamente el 22, exacto, fueron unos precandidatos al Tribunal Electoral. Eran realmente 5 personas. ¿Dónde están los otros precandidatos que están igual de afectados? ¿Por qué solamente hubo 5 personas cuestionando esto en el tribunal de más de 1000 y pico candidatos? No es que uno no lo cuestiona, sino es que ahí no se logra nada. Dime qué lograron los que fueron allá. No es que estoy diciendo que no vayan. El problema es que el Tribunal Electoral no tiene ya establecido ni los parámetros, no tiene respuestas concretas, no tiene, a mi juicio, le ha faltado la suficiente sensatez de aceptar, en efecto, la aplicación tiene fallas y se suspende la aplicación, no la persona. Se suspende la aplicación en su uso hasta que no se corrijan todas las debilidades que tiene la aplicación. Por eso es que la auditoría no debiera ser interna ni debiera ser propia de ellos, porque se necesita un tercero que de manera imparcial pueda no solo evaluar el trabajo que han hecho los activistas y que hemos hecho los precandidatos, sino también el trabajo que ha hecho el propio tribunal. Sí, es que son jueces y parte, entonces
Es que igualito de lo que pasa en la policía. La policía y en los bomberos también. Bueno, pero es Ellos que- dan los permisos y entonces Sí, ellos no, son pero- los que pero- se pero auditan. lo que pasa es que hay una exclusividad constitucional para el tema electoral atribuida al Tribunal Electoral. O sea, ¿a quién vas a poner a corregir una falla de un sistema que desarrolló el propio Tribunal Electoral? No a corregirlo, pero sí a auditarlo. No, pero pero eso es- no, La eso no es de auditoría rango supuestamente constitucional, la iba a Guido, hacer la porque- Universidad Tecnológica. Es que precisamente por eso se da a conocer el lunes, supuestamente, porque Así falta es. ese El martes, detalle. el martes. Perdón, el martes, sí, el 29. Sí. Porque tiene que pasar por el tamiz de la Universidad Tecnológica. Pero el tema es que yo siento que el ambiente está muy contaminado por las dudas. Y vuelvo a insistir en lo que le dije hace un ratito. La lógica me dice, y creo que usted también hizo la denuncia en su momento, había candidatos no tan conocidos que incluso en un día lluvioso, una tarde lluviosa, captaban unas 200 firmas. Eso no tiene lógica. Pero en el caso suyo, a propósito de justicia, usted denuncia y a usted la inactivan. Eso a mí me parece que no tiene ni pie ni cabeza. No, y está bien, yo puedo lo mismo que seguir le pasó a buscando Félix firmas Mulanier en con su momento. el centro de atención al usuario y pidiéndole a la gente que vaya a los kioscos y demás, pero el problema es el procedimiento que está utilizando el Tribunal Electoral, porque a este momento ya ellos deberían tener clara la posibilidad de discernir entre los candidatos que le tomaron fotos a un padrón o tomaron fotos a una cédula y no tuvieron a la persona enfrente, o que utilizaron los datos engañando a la persona, porque en el video es comprobable que la persona estaba confundida y creyendo que solo apoyaba a un candidato y estaban tomando los datos para apoyar a otro, que es impulsado por ese candidato presidencial o diputado o lo que sea. Si el tribunal no tiene la capacidad para discernir entre esas diferencias, entonces está cometiendo una gran injusticia. Ahora, también hay otro tema que me preocupa y es que a los candidatos que estaban buscando información, porque lo que se necesita en este tema es información, orientación, mantener la comunicación fluida, que haya vías de comunicación. Decían que no tenían quien los atendiera. ¿No hay un mecanismo de atención directa a los precandidatos? O sea, llegan y no saben quién los atiende, no hay una oficina, no hay un encargado, no hay nadie exclusivamente para dilucidar las dudas que puedan tener. Sí, porque justamente ella acaba de decir que el 22, ¿de qué servía ir si ahí no se logra nada? Eso me preocupa todavía más. No hay una oficina, no hay, no sé, Porque, alguien. porque te dicen, los magistrados están reunidos, van a tomar una decisión, se va a comunicar, se va a hacer una comunicación oficial. Entonces, no, digo, allá se logra así poder tener acceso a los medios, poder denunciar públicamente, pero lo que tú quieres es que se concrete y lo que quieres lograr es confundir menos a la población, porque de todas maneras tú tienes que seguir buscando la firma. ¿Qué efecto Porque esta está es una teniendo competencia esto? que no para. ¿Y qué efecto está teniendo esto en la ciudadanía, en los interesados en firmar, en las personas a las que usted se le acerca? Yo pienso que puede haber personas, primero esto desanima enormemente, decepciona la incapacidad del Tribunal Electoral para manejar la tecnología como debió haber sido. Y esto decepciona, da tristeza, desanima, pero también puede hacer que la propia población, los electores, los eventuales firmantes, digan, ¿sabes qué? Yo no quiero firmar hasta que no arreglen eso. Ha habido personas que te contestan, voy a esperar que se solucione todo eso. No saben bien qué está pasando. A lo mejor lo que quieren es darte largas, tampoco puedes, a lo mejor no es cierto, pero es una forma fácil también de sustraerse al apoyo. Ana Matilde, también le quería plantear, cambiando de tema, dada su experiencia como Procuradora General de la Nación, que encabezaba el despacho encargado de las investigaciones, entre otros temas de corrupción, la ANTAI le cursó el 16 de noviembre una nota al licenciado Bernardo Meneses, director del IFARU, supuestamente dentro del proceso de investigación que adelanta la ANTAI para determinar el posible uso irregular de los auxilios económicos, que fue denunciado por un medio de comunicación y replicado por otros. Pero lo curioso es que en esa nota le solicita muy respetuosamente nos proporcione dentro del término de 5 días hábiles el registro log de la aplicación o la base de datos de quienes hayan realizado la descarga de la información referente a los beneficiados de auxilios económicos en el periodo 2019 a 2022. O sea, le pide la fuente de la información. Así es, o en su defecto el listado de los usuarios que tuvieron acceso, users, a este aplicativo o a la base de datos de beneficiados en ese mismo periodo. Eso pareciera que está
más que una investigación de la irregularidad en la distribución de los auxilios económicos, una investigación a ver quién fue el que filtró la información. ¿O no? ¿O estoy Pero es que equivocado en esa ambos sentidos apreciación? debe darse porque en ambos sentidos hay una irregularidad. Desde el punto de vista de que todo el que trabaja con datos personales está obligado por la ley a guardar reserva, en el sentido de que nadie dentro de la institución puede hacer uso de los datos personales de nadie, ni el que trabaja en el Seguro Social, ni el que trabaja en la Contraloría, ni el que trabaja en la DGI, ni el que trabaja en el IFARU. Todo el que por alguna razón tiene acceso a expedientes clínicos o expedientes con datos personales. O sea, una cosa es la irregularidad de la entrega de los auxilios, que eso también hay que investigarlo. Y el otro, cuál es la debilidad que tiene la institución para que los datos de las personas no estén protegidos, que también es obligación de la ANTAI el tema de los datos, de la protección de datos personales. Ok, pero en cuanto a protección de datos, ¿qué califica como protección de datos? Porque ya en 2 entidades hemos visto que la justificación para no rendir cuentas y no cumplir con la ley de transparencia es precisamente la ley de protección de datos. Lo vimos en el IFARU, lo vimos en AMPIME. Es que es una línea muy delgada, que no debe ser usada nunca para evadir ni la rendición de cuentas ni la transparencia en las instituciones. Pero es una línea delgada en la que el ente que es el protector o que es el supervisor, el fiscalizador, el que investiga, sí debe tenerlo claro para sancionar a la institución por la incapacidad de la protección. ¿Nombre y cédula son datos personales o no? Sí, sí lo son. Aún cuando están recibiendo dineros públicos. Cualquier información que te lleve a identificar a la persona es un dato personal. Y entonces, no ¿cómo dato, podemos conocer mismo los beneficiarios de programas del IFARU y de AMPIME, tomando en cuenta que los pagamos nosotros con nuestros impuestos? Sí se puede en la medida que esa es otra, o sea, debe ser a través de otra o de una investigación que guarda relación con el mal uso de fondos públicos. Ok. Sí, es que Es un tema en el que se necesita mucha más formación. ese es el eje de la investigación. Sí, señor. Bueno, si la ANTAI quiera también investigar si hubo violación de la ley de datos personales, Sí. que ellos son el ente regulador de eso también, pues magnífico. Lo importante es que Pero- la investigación no se quede en eso. Sí. Así es, Ese es un claro, aspecto, es nada una más. cosa no es excluyente de la otra, son complementarias. Claro. Bueno, Y muchas bueno, gracias. tengo Matilde. que pedir disculpas, porque ya No, No, muchas no, gracias. ya le liberamos. Gracias a Muchas usted por gracias y acompañarnos disculpas esta de nuestra mañana. parte por la Sí, precisión. le Ok. ofrecemos disculpas. Al contrario. gracias. Hasta luego, bendiciones. Bueno, vamos al cambio y regresamos con la despedida del programa. Bueno, queremos, Floria y Hugo Enrique, enviar un mensaje de solidaridad al ingeniero Roberto Roy y sus familiares y a todos los amigos y familiares de Nicky de Roy, lamentablemente fallecida sorpresivamente el día de ayer. Panamá pierde a una mujer valiosa que Productora espectacular. aportaba en muchos campos de la cultura y socialmente en actividades de carácter de solidaridad social. Así Dejó una huella invaluable, paz a sus familiares y resignación. se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con el brunch. En RPC Televisión viene el segundo tiempo de Uruguay con Corea. Nos vemos mañana en Cuarto Poder. Hasta mañana.